Ahí estamos, buenos Hola, días. hola, ¿qué tal, Maite? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Cris? Pues muy ¿Cómo bien, estás? muy bien. ¿Estamos bien? ¿Hemos llegado al ¿Has viernes? llegado vivas? Este Sí, 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 pero sí. el viernes pasado. El mes Bueno, pasado, sí, sí, ya no me acuerdo porque al final no pudimos, pero hubo mucha cosa ahí que nos lo impidió, ¿no? Y dijimos, venga, va, no pasa sí, nada, volveremos el próximo viernes seguro y aquí estamos. efectivamente. O sea A que, ver, es lo bueno, ¿eh? O sea, mm, también dentro de un poco cómo nos lo estamos tomando esto, que es un espacio para hablar de una forma muy, como nuestro día a día, como muy natural. La realidad es que si en algún momento el mundo se nos come, pues obviamente. juegotes. Sí, efectivamente, ¿no? Y este ya es entonces nuestro octavo capítulo, que lo voy a decir bien por primera vez. Estamos aquí on the record en nuestro octavo capítulo para hablar aquí del salseo de la semana, Sí, de cómo va todo por Creative, de, pues eso, de forma transparente, de cómo vamos con respecto a nuestros objetivos, del tema que vamos a tratar hoy también. sí, Ya es sí, algo sí, muy breve, sí, ligerito, sí, ¿no? sí, sí. Oye, y esta semana que, a ver, bueno, esta semana hemos estado juntas, ha sido, Súper. parece que no, pero hemos estado juntas, ¿no? Y estuve en Bilbao 2 días, nos vimos uno de esos días, unas horas, justo Tan las express. horas de workshop con el cliente, que fueron súper productivas, la verdad. Sí, sí, Estamos sí. trabajando con Vidrala en un nuevo proyecto. Sí, por fin podemos Por fin. arrancar y contar, ¿no? Que ahí Sí, estamos en un proyecto, en una campaña que nos apetece muchísimo y que vamos a estar, pues eso, inmersas en los próximos meses con un equipo ahí ad hoc que hemos formado y ahora mismo estamos en la etapa inicial, ¿no? O sea, el workshop nos servía para empaparnos de pleno, hacer esa inmersión y ese análisis para ese posterior enfoque creativo de una propuesta que anticipábamos para ver si realmente nos llevábamos el proyecto, ¿no? Y efectivamente ahí nos ganamos la confianza y fue como, venga, hemos hecho match y ahora cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un equipo capacitado y un proyecto chulísimo ahí detrás al que acompañar y vamos a irles planteando fase a fase todos los avances, guiándoles y ejecutando. Con sí, lo sí, es cual, un retazo para los próximos meses, ya iremos contando por aquí también, ¿eh? Pero claro, sí, sí, claro, claro. Por otro sí. lado, eso también, tú te has movido un montón últimamente, yo también no paro, ¿no? A El mí me miércoles estuviste en tocaba, Madrid. sí, me tocaba, no, me he podido escapar a Madrid más bien, sí, o sea, para reuniones, que eso siempre aprovechamos y es chulo verse, ¿no? Ahí en directo, en persona, es uno de nuestros mercados, o sea, actualmente sobre todo estamos muy presentes en Barcelona, en Valencia, en Bilbao y en Madrid y eso es algo que ya lo podemos decir como que poco a poco lo hemos ido trabajando y bueno, y siempre está bien trabajar por esa visibilidad, por estar en contacto, pero realmente el motivo principal era asistir a un evento organizado por Escalando Agencias, que realmente es una plataforma que desde aquí sugerimos y os animamos a seguir, que nos está aportando no solo un networking de profesionales brutales, sino muchísimo conocimiento compartido que nos inspira, incluso a nosotras, no solo a mejorar y aprender, sino también a compartir. Y ellos que organizan, pues Miguel Corti y Felipe Polo, recién incorporado, que nos decían a la fórmula, al equipo, están haciendo crecer, escalando agencias y acaban de fichar a alguien. Y lo que hacen es que algunas de las ediciones de los podcasts que graban los hacen presenciales. Lo organizaron súper bien en la trastienda de Aula CM. Y la verdad es que invitaron a 3 ponentes que también, ¿no? Hechos a sí mismos, con 3 perfiles diferentes, uno muy especializado en producto, Toño Huerta. Tengo por aquí la chuletita porque yo no tengo tan buena memoria como Miguel, para nada. Luego estaba Cristina Jover de The Weekend, de una agencia de comunicación en Murcia, que también con mucho talento explicó ahí todos sus aprendizajes y trayectoria. Y luego Roberto Hinojosa de High Experience en Barcelona, también muy centrado en UX, en digital, brutal. O sea, yo tomando notas y luego charlando con ellos, la verdad es que fui feliz y básicamente esto. Súper enriquecedor estos encuentros y lo hemos comentado muchas veces, qué importante es estar, pero no solo una vez, ¿no? Al final no
no te llevas lo mismo la primera vez que estás que la segunda y la tercera, las conversaciones, ¿no? Cada vez son más, y bueno, te conoces más, vas más al grano, ¿no? Y lo que te llevas es mucho más grande, eso es así. Total, total. Sí. Tuve la posibilidad, pues eso, de conectar con perfiles que ya estamos en contacto porque en esa comunidad, a través de Telegram, pues vamos haciendo networking, ¿no? Y de repente es como que le pones piernas a alguien que has visto en videollamada porque estás valorando, pues eso, oportunidades allí de colaboración y tal. Entonces surgió un movimiento de conversaciones súper chulas. Así que, bueno, próxima cita en Madrid muy pronto, yo espero, y eso, y viendo a clientes, en entregas también, o sea, hemos estado esta semana de entregas, entonces ha sido también que ha servido como para, bueno, pues para que no sea únicamente el online, el canal, ¿no? O sea, el remote first es nuestra filosofía, eso está claro, pero hemos desafiado mucho el remoto esta semana tú y yo con esta agenda. Sí, con esta fórmula de Maite tú muy comercial y yo con equipo muy sacando entregas muy a tope. Sí. Con Iberia, que ha estado genial, la verdad, con un proyecto que tenemos en marcha. Qué contentas estamos. Sí, ayudando a visibilizar iniciativas que se están haciendo internamente, a venderlas, ¿no? O sea, a darles valor, ¿verdad? Darles valor, sí. Lo que decimos mucho es que en realidad nosotros no tenemos que ser, y lo compartimos con otros profesionales del sector, no tenemos que ser para nada expertos en un área o en un sector en específico. Al contrario, nosotros tenemos que entender de canales, de códigos de comunicación, de audiencias para poder conectar con ellas y, por lo tanto, los clientes o las marcas con las que hacemos equipo y colaboramos, que sean los expertos en todo ese contenido y que nosotros les digamos cómo debe ser el mensaje, cómo debe actuar en un canal o en otro, cómo debe ser esa consecución de impactos para aportar valor. Ahí es un poquito, ¿no?, donde trabajamos y muchas veces sacamos la cabeza por una de esas, de tantas posibles acciones, y otras veces tenemos la suerte además de que nos compran un poco todo ese acompañamiento, todo el plan, ¿no? Entonces es chulísimo. Pero vamos, que para incluso clientes, eso, de diferentes tallas, de diferentes sectores, ¿no? O sea, realmente es muy chulo porque de todos también se aprende, ¿no? Sí. Algunos se pueden contar, otros no, y es lo de siempre. Y nutriendo mucho también todo ese pipeline de proyectos que hereda una actividad también, pues eso, muy dinámica este trimestre en el pipeline comercial, con lo cual estamos aprendiendo o rescatando buenas prácticas para ir un poco generando que este negocio pueda no solo consolidarse, sino también ir escalando. Sí. Así que muy contentas porque hay propuestas aceptadas esta semana, hay propuestas que se están negociando o a punto de cerrar, hay propuestas que se tienen como que encajar en ese pipeline de proyectos para darles la calidad y la salida adecuadas, hay muchas cositas de fuegotes en paralelo y digo, bueno, ¿y quién no? Tiene como ahí la capa de quién soy, a dónde voy, dónde quiero llegar y el día a día y la realidad, ¿no? O sea, lo que quieres versus lo que hay, pero que al final poco a poco vamos estrechando, ¿no? Y acercando esos dos mundos que al final forman parte de Creatic. Y es un poco un todo. Lo bueno es que decíamos que estamos muy focus, estamos contentas porque se están cumpliendo los objetivos, pese a que obviamente el día a día a veces te arrasa y hay esos fuegos que tienes que resolver, pero como que forman parte del juego. Hemos venido aquí a jugar y esto es así. Sí. No, lo guay es que semanalmente tenemos, con esta un poco mentalidad de time blocking, sí tenemos tiempo para que esa capa que sobrevuela y que es la que al final te ayuda a tomar las decisiones, esa parte de estrategia, esté muy presente en nuestras conversaciones semanales. Entonces, sabemos que tenemos que tener mucho foco, el 99%, bueno, igual me pasaba en porcentaje, pero mucho foco en cliente, proyectos, equipo, ¿no? Operaciones, todo esto es súper importante, pero luego que la estrategia nos guíe. Entonces, en el momento en que hay alguna duda de por qué hemos tomado esta decisión o qué tenemos que hacer ante esta situación o esta otra, hay ahí, ¿no?, ese ente, ¿no?, que responde porque realmente está como consensuado, y si no, lo sometemos otra vez como un poco a nuestro análisis y a nuestro debate y lo planteamos ahí, ¿no?, en esa estrategia de dónde queremos estar. Y lo vinculo mucho con el tema que vamos a comentar hoy, ¿no?, que es un poco proyectos que nos gustaría hacer, ¿no? Sí, siempre hemos comentado que nos gustaría mucho, bueno, dentro de nuestro core business es un poco el branding, pero branding aplicado a territorios, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tiene de especial esto que nos llama tanta la atención? Porque al final una marca territorio no deja de ser como la identidad estratégica de, pues, un lugar, ¿no? Sea un país, una región, una ciudad, ¿no? Pero lo que creo que tiene esto
de especial y que nos atrae es que de alguna manera esa marca que tú creas, cuando haces una marca territorio, tiene que encapsular un poco la esencia de ese territorio, ¿no? Que puede venir heredada por, no sé, pues por cosas históricas, innovadoras, de la cultura. Entonces, todo eso me parece como tan atractivo, construir una marca tan rico. Sí, ¿no? Que obviamente luego represente a la gente que vive, bueno, a la gente que vive y atraer a los foráneos, ¿no? A los visitantes. Pero es algo que hemos hecho una vez, bueno, ahora podemos contar un poco algo de la experiencia, pero que nos atrae mucho, ¿no? Sí, al final, ¿en qué estamos sobre todo más especializadas? Dentro de que nuestro core business es branding y al final el crear la identidad de una marca para que establezca esas relaciones y ayudarle a activarla y a trasladar ese valor de marca a las audiencias es, bueno, pues como digo, ¿no? Nuestra actividad un poco principal. Sí hay un poco esa diferenciación, ¿no? Y al final en un territorio detectamos como las mismas necesidades, ¿no? Entonces, entendiendo que hay una metodología que podríamos ahora contar, ¿no? Hay unas fases de trabajo, al final, igual que un individuo también genera una marca propia, ¿no? Un valor en el mercado y entonces ahí se posiciona y capta o no, pues una oportunidad u otra y tal, pues también una marca, una empresa y, ¿por qué no?, un territorio, ¿no? Puede seguir estas, y conocemos, ¿no? Ejemplos también que lo han hecho de forma muy exitosa, ¿no? Entonces, es como mezclar ese componente de branding y creativo con ese componente cultural, con ese componente, no sé, geográfico, económico, o sea, que hay muchos aspectos que bueno, que hacen que sea una tipología de proyectos muy atractivos, ¿no? Y donde, si echamos un poco la mirada dentro de X años, ¿qué proyectos te gustaría poder contar o qué has hecho, ¿no? Luego, igual podemos dar ahí algunas ideas porque seguro que podemos activar algunas palancas, si es que no estamos ya en ello, para exacto, hacer alguna propuesta o algún proyecto de este calibre, ¿no? Si no, tampoco abordaríamos este tema hoy, ¿no? Pero quizás eso, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con nuestra metodología, crear la marca de un territorio, ¿no? Y hay como varias fases. Siempre hay una fase un poco como de diagnóstico, ¿no? Y en este caso, pues, en un territorio, ¿qué sucede? ¿Qué hay? Cómo son, pero cómo quieren ser, ¿no? Y a partir de ahí ver en todas esas divergencias cómo converger y cómo alinear lo que se es con lo que se quiere ser, lo que se cuenta con lo que realmente es, ¿no? Entonces, o incluso en muchas ocasiones lo que ni siquiera se cuenta porque ni siquiera se han planteado que un territorio puede generar marca, ¿no? O sea, muchos usuarios piensan que marca es logo, ¿no? Una marca es un logo y si no tiene logo no existe. Es que en realidad no es ni siquiera eso. Claro. O sea, una marca de territorio tiene que tener un discurso, tiene que tener una presencia, tienes que pensar en una estrategia. Una personalidad. Unos atributos, ¿no? Entonces, todo esto a veces en un diagnóstico directamente te das cuenta que es inexistente y que muchos de los usuarios que interfieren en esa toma de decisión o en ese proyecto, pues lo saben, pero no lo han expresado nunca, no lo han recogido. Claro. De todo esto va, ¿no? Luego ahí es donde ya arrancamos, ¿no? Internamente como partners para definir la estrategia. Pues mira, como profesionales, así es como podríamos plantear todo este ejercicio, ¿no? Para conseguir estos objetivos mediante, ¿no?, un poco estos recursos, estos esfuerzos en estas fases. Eso es algo que también nos gusta muchísimo, ayudar un poco a pensar no solo el qué, sino el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Eso es. Luego, bueno, es verdad que siguiente fase podría ser fase identidad, en la que ahí ya sí que defines eso de la tangibilidad, un poco a eso que has definido en la estrategia, ¿no? Ya es ese nombre, ese logo, esos colores, esa personalidad que decíamos, cómo se define, cómo se expresa, cómo es el tono de comunicación, o sea, tantas cosas, ¿no? Esos mensajes, efectivamente, ¿no? Y luego todo eso no vale para nada, no vale que se quede en un dossier o en una foto bonita que represente todo eso, sino que hay que activarlo. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Y por lo tanto hay que pensarlas, acorde con una estrategia, diseñarlas, ejecutarlas, ¿no? Y llevarlas un poco al terreno para... A la realidad, ¿no? A mí me gusta decir que es que las marcas como que realmente se hacen en la calle, es decir, tú puedes hacer una marca en un manual se queda definido, pero se termina de hacer en la calle y al final la marca, y yo creo que es el reto que tienen las marcas hoy en día, es saber un poco adaptarse a los contextos que son totalmente cambiantes y dinámicos, ¿no? O sea, que
que se adapten a los contextos, al público objetivo de esa marca donde se está comunicando, cómo consigue conectar con ese público objetivo. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Que vemos las marcas como las personas y que igual que tú no te comportas igual pues con tus hijas quedando una clase que con, no sé, un domingo tomándote un aperitivo con unos amigos, tú siempre eres tú, pero en función del contexto, digamos que reflejas una parte de tu personalidad y esto ocurre tal cual con las marcas. Entonces, la marca, el reto que tiene las marcas es adaptarse a los contextos y a los canales para saber cómo conectar, ¿no? Por eso digo que se tienen que adaptar a los contextos y terminarse de hacer en la calle. Sí, sí. Yo creo que como profesional, no tanto como ciudadano en este caso o como usuario, como consumidor de marcas, pero sí que como profesional admiro mucho la capacidad de aquellas marcas que sí tienen esa firme de convicción y que además lo aplican. Sí. ¿Sabes? Porque es que lo escuchaba el otro día en el podcast, ¿no? De Escalando Agencias cuando estuve el martes en directo. O sea, al final, verdad que en nuestro sector nos pasamos gran parte del tiempo intentando hacer pedagogía para demostrar el valor que tiene o el impacto que tiene invertir, ¿no? En todo esto y a veces hay un desgaste, pero llegas a conseguir que el cliente lo entienda y podáis trabajar a gusto, ¿no? Pero justo Cristina Jover, cuando le preguntaban un poquito al final de todo, lo que más me acaba de venir ahora, ¿no? Lo que más le costaba era esto, ¿no? El como que tener que trabajar para gente que no lo ve, ¿no? Que no ve el valor de la comunicación, que no ve el valor de invertir en marca. Entonces, a mí me pasa que con todo esto, cuando yo veo marcas que sí han visto el valor y han sabido capitalizarlo, es como que digo, qué maravilla, porque has hecho una muy buena inversión, ¿sabes? Y de aquí hay un retorno a medio, largo plazo, pero que esto garantiza la sostenibilidad y la competitividad de tu negocio. Entonces, un territorio también es un territorio que genera una economía, una actividad económica, ¿no? Ya bien sea por el turismo o porque recibe inversión para desarrollar lo que sea, ¿no? Lo que sea de ese territorio. Entonces, qué chulo cuando el que te compra, digamos que todo el que ya viene con los deberes hechos y todo esto ya lo entiende, ¿no? Porque la pregunta que iba un poco a lanzar aquí era esta, ¿no? De cuál es el impacto real que tiene crear una marca territorio, ¿no? Que una vez creada, vale, ¿y esto para qué sirve? ¿Cómo sabemos que funciona, no? No, al final yo creo que lo que has dicho, o sea, impacta directamente también con la cultura, con la economía, con el sentimiento incluso también de orgullo, de pertenencia de la gente de ese territorio, con la atracción de los visitantes, o decías tú, con el turismo. Eso impacta en todo esto, al final. Sí, hay una transformación, ¿no? Que empieza un poco por uno mismo. Entonces, a uno mismo, al propio usuario, hay que empoderarle con argumentos que le hagan ver y entender, pues eso, cuán único o cuán diferente, cuál es la autenticidad de, en este caso, ese territorio que habita, que cuida, en el que se ha, ¿no? en el que ha crecido, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, teniendo ya audiencias que creen en ello, es mucho más factible luego hacer ese efecto también, ¿no? Potenciarlo, darle visibilidad, comunicarlo, sí. Ahí está. Así que, bueno, muy interesante. Decíamos que en nuestra experiencia, bueno, estuvimos hace un tiempo, no es muy, muy reciente, pero sí que en este un poco periodo en el que descubríamos y veíamos todo el valor que tiene trabajar en la marca territorio, estuvimos colaborando con una consultora de ingeniería especializada en proyectos de urbanismo y desarrollo, una ingeniería que tiene presencia a nivel internacional, en justamente un ejercicio de un nuevo territorio que estaban desarrollando, pero en países árabes. Y ahí nos llevamos muchísimos aprendizajes, ¿no? O sea, de implementar un poco toda esta metodología, a darte cuenta de, a nivel, por ejemplo, valores, ¿no? Y cultura, ¿cuánto peso tenía esto en la definición de todo este ejercicio, verdad? Eso es, sí, que no, por qué, ¿no? El significado, ¿no? De cada casa, de cada cosa, de cada símbolo, de cada objetivo, o sea, es un retazo, pero nos encantó, ¿verdad? Ahí aprendí y tampoco es muy diferente de otros proyectos, tengo que decir que es muy importante quién forme parte al otro lado de ese equipo, es decir, del lado cliente, quién está en la interlocución, quién está aportando feedback, quién está mostrando o introduciendo un poco todo el contenido para luego extraer el máximo partido.
Y luego que, sobre todo en proyectos de marca territorio, sí o sea, recuerdo que me llevé el aprendizaje de que es súper importante tener un experto de nuestra área en el territorio, ¿no? Vital. Es muy diferente trabajar la identidad de un territorio desde nuestro punto de vista, con nuestros sesgos también culturales y desde nuestra posible o no experiencia o vinculación con esa cultura, ¿no? A que haya alguien que entienda un poco tu labor, pero que forme parte de esa cultura y esté en el equipo de cliente, ¿no? Entonces, ahí hacer equipo me pareció también fundamental. Ese es el aprendizaje que recuerdo. Y está bien este aprendizaje que sacas porque es que es fundamental, ¿no? Igual que nosotros hemos trabajado en proyectos en los que una marca, ¿no? Que tiene, lo hemos comentado alguna vez, dices, bueno, la matriz está en Estados Unidos y te contrata a ti como partner local para implementar esto en España. Este mercado, ¿no? El mercado español. Tú conoces el mercado español y entonces nadie como tú que lo conoces puedes implementar esa marca mejor. En este caso era lo mismo, o sea, es que necesitas sí o sí tener a ese aliado local con el que si no es imposible trabajar. Y aún así luego vienen también las comunicaciones, el lenguaje, entiéndete, sí. Pero a mí ese proyecto, por ejemplo, me gustó especialmente porque al final nosotros tenemos una vocación internacional, ¿no? Y gracias también a esta fórmula fully remote, siempre lo decimos, es que nos encantaría poder hacer un proyecto para Singapur. Ojo, las diferencias horarias con ciertos mercados. Por ejemplo, nos pasa mucho con Elisava, ¿no? Donde ahí somos docentes, no somos tanto consultoras o diseñadoras, ¿no? Porque es justo la línea de servicios de docencia la que impartimos, pero lo hilo con la parte de los diferentes usos horarios. Sí. Es una pasada de repente ver a gente de cualquier mercado conectado. Claro, al final hay un tema ahí que no es solo cultural, sino también de disponibilidad y de sincronización para que todo un proyecto fluya. Entonces es hiper complejo y en una talla como la nuestra, pues obviamente es relevante, ¿no? Pero aún así, esa parte como internacional que nos inspira, que nos encantaría, pues eso, ahora, por ejemplo, el domingo que viene tengo un viaje a Londres. Vamos a ver si con un súper amigo y colaborador podemos abrir ahí un nuevo proyecto de branding, tal. Bueno, es como que dices, qué guay, sabiendo que hay partners locales que me van a ayudar, ¿no? A empaparme de esa cultura local y tal, ¿no? Pues ojalá vengan más, ¿no? Y así, si te preguntase por cuál sería tu proyecto ideal dentro de este ámbito, Cris, ¿tú qué me dirías? Hombre, a mí me encantaría en estos territorios geográficos ya te digo, de España en los que estamos, de los mercados que has comentado antes, de Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona, o incluso, ¿por qué no, España, ¿sabes? Pero también extranjeros, o sea, me encantaría, ¿sabes? Poder empaparme del territorio en sí, bucear para conocerlo bien y a partir de ahí trabajar, ¿no? Es que me parece súper interesante. No creo que personalmente te diría, no es tanto el territorio en sí, aunque luego por personalmente puedes tener más afinidad por dónde estás, que te rodea, ¿no? O incluso zonas desfavorecidas, no lo sé, ¿no? Sí. Pero también sería como muy chulo. Sí, desconocidas sería para mí un poco la palabra. Esta España tan plural, tan diversa, alguna tan despoblada. Sí, dinamizar un poco esas regiones. Sí, a mí lo que me pasa es que, claro, siendo de Barcelona y habiendo vivido en una ciudad tan rica, por ejemplo, a nivel de comunicación, de diseño, yo he visto que eso ha sido un ejercicio en el que se ha invertido durante muchos años. O sea, yo creo que toda mi infancia y más desde el 92 con las Olimpiadas, o sea, se ha entendido perfectamente la importancia de invertir no solo una vez, sino de forma sostenida y estratégica en la marca territorio, ¿no? Entonces, claro, en Barcelona he vivido muchísimo y he aprendido de grandes profesionales también, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Getxo, pues hay muchas cosas que diría, joder, qué bien hacen los vascos en muchísimas cosas y, sin embargo, a nivel de marca, cómo me gustaría poder traer este know-how de diferentes mercados, ¿vale? Para poder hacer cosas, ¿no? Y yo pienso, ostras, pues si Cris está asentada en Valencia, que además es una ciudad que, bueno, pues que a la que le debemos mucho y que conocemos muy bien, digo, joder, pues son plazas en las que me gustaría, pues eso, representar, trabajar y lanzar ahí iniciativas, ¿no? De marca territorio. Y ojo, tenemos también a colaboradores y amigos del sector que están haciendo cosas. Igual por ahí pueden haber sinergias. Pero luego está la parte de llevar la marca a España, como ya se hace habitualmente, pero ayudar hay 1000 planes trazados, ¿no? Pero a seguir posicionando esa marca España en diferentes territorios de competitividad, ¿no? En lo económico, en el turismo, en la innovación, en la tecnología. O sea, hay como muchos focos y España
yo qué sé, pues sabemos que es muy conocida pues por todas las empresas de moda, ¿no? Que salen al extranjero y que se comen el mundo, ¿no? Entonces, es verdad que la marca España hoy en día fuera nada tiene que ver con lo que sería hace 40 años. Y es verdad que a nivel de gastronomía, ojalá a nivel de tecnología también estuviera despuntando, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ayudar a convertir a España en ese player líder a nivel internacional, creando campañas, ¿no? Diseñándolas y activándolas para bueno, pues atacar esos diferentes frentes. Un 360 para mí sería como, wow, ¿sabes? Lo más, ¿no? Desde la estrategia hasta la implementación. Y ahí puede caber, pues mil iniciativas, ¿no? Que podemos en esa activación miles de cosas. Pero porque realmente, volviendo al inicio de la conversación, es porque creemos mucho en ese impacto que tiene, ¿no? Y de ahí el interés y que nos atraiga este tipo de retazos, ¿no? Claro, y lo decimos mucho con los clientes, o sea, tenemos conversaciones donde muchas veces nos tenemos que centrar en el hoy, qué pasará hoy, qué pasará esta semana, qué pasará tal, pero lo chulo es tener esa dualidad, ¿no? La capacidad de pensar estratégicamente a medio o largo plazo y decir, mira, yo te puedo acompañar a todo esto y para todo esto los pasos que podemos ir dando son estos, porque si no, tienes solo la foto a corto plazo y te quedas, yo creo que es una mirada muy miope, ¿no? Que no te permite. Yo no digo tener una mirada a largo plazo y tener que cumplirla si de repente el escenario ha cambiado, pues es más valiosa la capacidad de iterar. Pero sí que tener un poco esa doble mirada para saber un poco, como nos pasa en Creatic, por qué tomamos ciertas decisiones, sabemos que responden a esa capa, mira lo que decíamos al principio, ¿no? Como que superior, ¿no? Como el paraguas de todo, ¿no? Entonces, de repente podemos estar hablando de, oye, vamos a lanzar una campaña para mejorar esa percepción internacional y en concreto vamos a hacer una alianza con medios internacionales y una parte la vamos a hacer sobre todo en digital, vale, bien, pero esto responde a un porqué, ¿no? A un todo, ¿no? Y esto va acompañado de, vale, pues queremos atraer inversión extranjera y cómo lo vamos a hacer, queremos impulsar el turismo, tal. Entonces, ver un poco toda la foto es algo que tenemos esa capacidad, no solo nos apasiona, sino que es lo que nos gusta hacer y lo que podemos proveer sin descuidar y por lo tanto atendiendo siempre como toda la acción, el detalle que forma parte de ese todo, ¿no? Así es como lo abordaría yo, sobre todo. Pero Qué bueno, bien, oye, pues nada, otro podcast, podemos hablar más de esos retos en los que hay muchos, ¿eh? O sea, ya hemos hablado de marca territorio, pero hay más, ya iremos lanzando por aquí. Totalmente, qué guay. Nada, pues temazos, ¿no? Oye, pues nada, pues que vaya muy bien el finde y la semana que viene más y mejor. Bueno, un abrazo a todos, gracias. Gracias.